más comunes que consultan en ginecología justamente son las irregularidades menstruales. Dentro de las irregularidades menstruales tenemos el sangrado uterino anormal. Aquella paciente que viene y refiere que está sangrando de una forma anómala. ¿Sí? Ese es uno de los motivos de consulta más frecuentes que tenemos en ginecología. ¿Sí? Este sangrado anormal puede ser menstruación. Ejemplo, mi menstruación normalmente me baja 3 días. Ahora me está bajando hace 15 días. ¿Sí? Esto puede ser en cantidad. ¿Y cómo vamos a cuantificar un sangrado? ¿Cómo cuantificamos un sangrado? ¿Cómo? Lucas, ¿cómo cuantificamos un sangrado? Viene tu paciente y te dice, estoy sangrando mucho. Le preguntamos cuántas veces sangró y si muchísimo, porque las pacientes tienden a exagerar. Estoy sangrando mucho. Pero ¿cómo corroborar que lo que te está diciendo esta paciente realmente es cierto? Te dice hace un mes que estoy sangrando. Pero ya está. Hace un mes estoy sangrando, pero clínicamente está bien, ¿verdad? Porque vos la primera cosa, si hace un mes estás sangrando, tiene que estar con síntomas anémicos, ¿verdad? Pero ya está espléndido y dice, estoy sangrando muchísimo hace un mes. ¿Cómo vas a cuantificar que esa paciente está sangrando mucho? Y no, estoy hablando de la anamnesis. ¿Estás haciendo interrogatorio todavía? Anamnesis. Todavía. Nos fuimos a ver el examen físico. Excelente. ¿Cuántas veces troca que el apósito, el modo del absorbente, me cambié 10 veces? ¿Qué clase algo uso el diario? No, yo me cambié como 10 veces y el que estoy usando es el nocturno. Está sangrando probablemente mucho esta paciente. Entonces, esa es la manera por la cual nosotros decimos cantidad. ¿Sí? ¿Cuántas veces esta paciente se cambió en el día y qué tipo de apósito usa? Estoy usando un pañal. Probablemente esta paciente está sangrando mucho. Esto puede ser también en frecuencia. Aquella paciente que viene y te dice, estoy sangrando cada 15 días. ¿Sí? O puede ser también en consideración la regularidad. Esto se repite hace 5 meses. Es la primera vez que me da. Es diferente que la paciente te diga, hace 5 ciclos estoy teniendo esto, que aquella que tiene por primera vez. ¿Entiendes? Entonces todo eso tenemos que preguntar. Generalmente ese sangrado viene obviamente del útero, ¿verdad? Por eso es un sangrado uterino anormal. Antes de pasar a lo que es lo anormal, tenemos que saber primero la normalidad. ¿Sí? Cuando yo hablo de la menstruación, tengo que tener en cuenta que hablo que la menstruación debe venir cada 21 a 35 días. Suele bajarme, doctora, mi menstruación el día 10 de cada mes. Hoy ya es el 13, todavía no me bajó. No, está normal todavía. Sí, pasaron días nada más. Todavía no hablamos ahí de una irregularidad menstrual. ¿Sí? La frecuencia, como les dije, entre 28 más menos 4 días. Si ustedes se recuerdan del ciclo, justamente tenemos 14 días para la fase folicular y 14 días para la fase lútea. Es por eso que dura 28 días. Y el que generalmente varía es la fase folicular. Por eso hay de repente pacientes que menstruan menos días o más días. La fase lútea siempre va a ser fija 14 días. Lo que varía generalmente es la fase folicular. Se acompaña de síntomas premenstruales como cambios de humor,
Mastodinia, distensión. ¿Mastodinia qué es? Dolor. Distensión abdominal, dismenorrea, cambios en el moco cervical y cambios en la temperatura. Estos síntomas permiten reconocer que la menstruación fue una menstruación ovulatoria. Porque aquella paciente, vamos a ver que existe algo que se llama metrorragia disfuncional, que muchas veces no es una menstruación normal, ¿sí? Sino que se descama y la paciente no ovuló, ¿sí? Dura entre 2 y 7 días en promedio, 4.7 periodo entre 20 a 80 ml y en promedio eso 35 ml nomás es lo que pierde la mujer en términos medios. O sea, cuando tengo un sangrado mayor a eso ya puedo hablar de irregularidad. Cuando yo hablo de alteraciones, siempre tienen que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos en alteraciones, hablo de alteraciones cíclicas. O sea, aquella paciente que menstrua de forma irregular cuando tiene que menstruar, ¿sí? El ejemplo que les di, fecha de última menstruación fue el 10 de noviembre, ¿sí? Esta paciente puede menstruar en 35 días, no está todavía mal que ella menstrue el 15, por ejemplo, ¿verdad? Pero si es mayor a 35 días, ya hablamos, por ejemplo, de una oligomenorrea, ¿sí? O sea, la frecuencia es larga. Oligomenorrea es aquella paciente que tiene intervalos cortos, o sea, menores a 21 días. Esta es la famosa que viene menstruando cada 15 días, ¿sí? Entonces, polimenorrea. O puede ser también en cantidad. Estos generalmente tienen más causa orgánica, o sea, causa, por ejemplo, del útero, algún problema en el útero. Por ejemplo, la hipomenorrea, sangrado escaso, menor a 20 ml, o una hipermenorrea, aquella paciente que tiene también, la hipermenorrea también se conoce como menorragia, es la misma cosa, ¿sí? Son intervalos regulares, pero el sangrado está exagerado en cantidad, ¿sí? Hay algo también que se llama menometrorragia, que es cuando la paciente tiene mucho sangrado en cantidad y en duración, ¿sí? Por ejemplo, ella suele menstruar fijamente el 10 de cada mes, menstrua 3 días, pero en este mes ella le está durando 8 días y es en gran cantidad, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta también eso. Luego tenemos los sangrados episódicos. Estos son aquellos que no se repiten en cada ciclo, es una sola vez. Por ejemplo, la metrorragia se trata de uno o varios episodios de sangrado de magnitud variable que ocurre de forma independiente del ciclo menstrual. La paciente menstruó el final del mes anterior, pero ahora el 13 está sangrando y el sangrado no es característico de la menstruación, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una metrorragia. Generalmente la metrorragia muchas veces está relacionado a un proceso, por ejemplo, en el cuello uterino, cáncer de cervix, una cervicitis, puede ser una paciente que tenga un pólipo. Siempre hay que considerar un pólipo cervical, ¿no? Luego tengo el spotting, ¿sí? El spotting, escape, ¿sí? Spotting o escape es un tipo de metrorragia en el sangrado, es escaso, o sea, es tipo un goteos. Este es el famoso sangrado que de repente la paciente experimenta con un cambio de método anticonceptivo, ¿sí? Justo cambió la marca, entonces ahí tenemos el spotting. También puede estar relacionado con cervicitis, con las relaciones sexuales, ¿sí? Cuando hay sangrado relacionado a las relaciones sexuales, ¿cómo se llama? ¿Ya escucharon? Sinusorragia, ¿sí?
Sí, sinusorragia. Es el sangrado que está relacionado con el coito. La paciente sangra y siempre te dice, tuve relaciones sexuales y luego de eso sangré. Entonces, sinusorragia. ¿Sí? Menorragia es el sangrado, inicia con la menstruación y se prolonga por más días. Era lo que les decía, ¿verdad? Es un sangrado también que no se considera un sangrado cíclico. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre el sangrado uterino anormal? Para facilitarnos la vida, la FIGO las clasificó en causas estructurales, o sea, del órgano en sí, y no estructurales. ¿Qué se van a recordar? Palma de la mano, pal, y coin, moneda. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa pal? ¿Sí? Pólipo, que puede ser cervical o endometrial, adenomiosis, leiomioma, que es la misma cosa que el mioma uterino, y puede ser malignidad o hiperplasia. ¿Sí? Dentro de malignidad estamos hablando de cáncer de cervix, cáncer de endometrio. ¿Sí? Y COIN viene de coagulopatías, causas ovulatorias disfuncionales, causas endometriales, causas iatrogénicas y causas no clasificadas. ¿Sí? Iatrogénica, por ejemplo, viene una paciente y se le realiza una biopsia y la paciente empieza a sangrar posterior a eso. ¿Sí? Esas son causas iatrogénicas. ¿Está bien? Otra causa que puede ser iatrogénica, le puse un espéculo de forma muy violenta a la paciente y empezó a sangrar. ¿Sí? Y las no clasificadas. Siempre, gente, cuando viene una paciente con sangrado uterino normal, hay que examinarla a la paciente completito y principalmente a través de la especuloscopía, porque quien no mete la mano, mete la pata. ¿Sí? Hay que hacer especuloscopía siempre. Otra vez, acá, la patología estructural, pólipo, adenomiosis, leiomioma. Dentro del leiomioma, recuérdense que tenemos el intramural, tenemos el submucoso y el subseroso, que vamos a ver más adelante, la malignidad o hiperplasia, y dentro de las no estructurales tenemos causas de coagulopatía, ovulación, causas endometriales, iatrogénicas y las no clasificadas. Yo me quedo loca cuando viene de repente una paciente con sangrado uterino anormal y lo que el médico general le receta es vitamina K. Yo me quedo, no, Dios, gineco, ¿verdad? Porque la última causa va a ser justamente la coagulopatía. Nada, no le hace la vitamina K. Absolutamente nada. ¿Sí? Nada le pasa a la paciente. Bueno, porque no crean que ustedes, futuros médicos generales, no le van a tratar a la paciente con sangrado uterino normal, con usted va a traer primero y después pasa al ginecólogo. Y ustedes tienen que saber cómo parar la canilla, o de lo contrario, si no saben cerrar la canilla, el paciente se va a morir. Así de sencillo es. ¿Sí? Doctora, en el caso de las no clasificadas, son causas, por ejemplo, que vos no se saben, que no se saben. O otras, entonces que no se descubrieron todavía. No se descubrieron y otras causas. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo mi historia clínica de una paciente, les puse esto para que ustedes puedan recordarse qué es lo que yo le voy a preguntar a esta paciente que está teniendo sangrado uterino anormal. 1.
actividad sexual. Hace poco, yo creo que ya les conté la historia, ¿verdad? No sé si les conté. Una paciente realmente tenía un diagnóstico de mioma y estaba sangrando anormalmente. ¿Qué hicieron los médicos generales? Le pidieron una ecografía transvaginal a la paciente. ¿Qué pasó? La paciente nunca tuvo relaciones. Entonces la primera cosa, no, pero tiene 45 años. Ay, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sí? Por suerte la ecografista se dio cuenta antes. Pero imagínense, ella iba a aceptar porque dijo, la paciente cuando sabe que el transvaginal solamente no se hace a pacientes que no tuvieron relación. Entonces ella se iba a hacer toda pobrecita estaba toda cohibida la paciente con vergüenza y así se dio cuenta el ecografista. Y le pregunta, ¿tuviste relaciones? No, nunca le. Entonces, preguntan siempre, actividad sexual. Otra cosa, en una paciente que tengo que descartar cuando viene por sangrado. Tengo que descartar que el sangrado no sea una causa obstétrica, que es justo la paciente esté teniendo un aborto. Les cuento algo que pasó anoche. Una paciente, 32 años, se fue a la consulta en el hospital de Aral Moreira. No sé dónde queda, no me pregunto, no sé, pero yo sé que es Brasil. La paciente se fue con sangrado uterino anormal. No se recordaba FUM, no utilizaba método anticonceptivo, nada. Y estaba sangrando mucho. ¿Qué le hicieron en la urgencia? Nosotros incluso nos reímos porque enviaron la hoja de remisión y entonces empezamos a reírnos porque eso es no tener noción de lo que yo voy a hacer. La paciente, ellos le hicieron el diagnóstico de un aborto. ¿Qué le dieron a la paciente? Le dieron, esperen, no me acuerdo el nombre, voy a decir el nombre comercial porque enviaron con el nombre comercial. No sé, nosotros le conocemos como ergonovina acá en Paraguay. Voy a decir, no me acuerdo, es el nombre en el Brasil. Metergin le hicieron. Fue realizado Metergin IM intramuscular y Transamin endovenoso. Y el Metergin, después otra compañera que trabaja en el Brasil, digo, Metergin es ergonovina. ¿Qué pasó? Vino la paciente al hospital, se le hizo su ecografía y adivinen qué. La paciente no estaba grávida. La paciente tenía un mioma. Do tamanho de un feto de 3 meses. Tenía un mioma chico, no era grande, pero era un mioma, vamos a ver más adelante que hay un mioma que es justamente su síntoma principal del sangrado. Era un mioma submucoso, pero ¿a qué voy? En cualquier farmacia, gente, para no meter la pata, en cualquier farmacia, test GG embarazo, orina, ¿cuánto cuesta? 5 reales me imagino, baratito. Pedile a tu paciente. Con eso se solucionaba. ¿Sí? Pues nosotros todos nos reímos de la remisión del médico de Aral Moreira. Otra cosa. Imagínense, otra posibilidad. Imagínense que esta paciente, porque el cuello estaba cerrado, para completar. Imagínense que esta paciente no haya abortado todavía. Que sea un conato, que sea un desprendimiento. Y vos le pones ergonovina. Le provocaste el aborto. Entonces,
una cosita más, es ir un poquito más. Ah, no tengo ecografía, no dependan de los métodos auxiliares de diagnóstico. ¿Entienden? Entonces siempre acá, actividad sexual, método anticonceptivo. Ah, es un aborto. Pues la paciente se hizo ligadura hace 10 años. Medio que imposible, ¿verdad? ¿Cuándo fue la fecha de última menstruación y cómo fue la característica de ese ciclo? ¿Cuánto duró? ¿Cuántos días? ¿Cómo fue la cantidad? ¿Sí? Si de repente ella tiene alguna patología de base, o trastorno de coagulación, problema de tiroides, antecedente de consumo de medicamentos, porque hay algunos medicamentos que pueden causar también sangrado, anticonceptivos, anticoagulantes, medicamentos que puedan provocar hiperprolactinemia y antecedentes familiares. Es muy importante en el momento en que yo estoy haciendo el examen, la historia clínica de esta paciente. En el examen físico, control de signos vitales. Porque si una paciente está sangrando, ¿sí? Tengo que saber qué tal está la presión, la frecuencia cardíaca. Puede llegarme esta paciente en shock, ¿sí? Entonces tengo que saber. Presencia de quimosis, para que yo pueda saber, ah, tiene quimosis. Ah, esta paciente probablemente puede tener un trastorno de coagulación. Evaluar tiroides, principalmente el hipotiroidismo, en el cual puede verse trastornos menstruales. Evaluar presencia de acné, hirsutismo, voz ronca, clitoromegalia, descartar hiperandrogenismo, porque recuérdense que una paciente que tiene hiperandrogenismo es una paciente que antes de haber tenido su sangrado, lo más probable es que tuvo una oligomenorrea o una amenorrea, ¿sí? Porque el sangrado de una paciente con hiperandrogenismo es el sangrado porque de tanto que fue estimulado ese endometrio por el estrógeno, se queda grueso hasta que no aguanta más y sangra por deprivación, ¿sí? No es una menstruación en sí, sino un sangrado por deprivación, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta esos antecedentes. Hagan dosimetría para ver si esta paciente no tiene resistencia a la insulina. Es importante para saber si no es un síndrome metabólico. Evaluar presencia de galactorrea. Ahí probablemente esta paciente puede tener una hiperprolactinemia. Llega a la consulta una paciente así junto a ustedes. ¿Les llama la atención? ¿Qué les parece? Parece un útero gravídico. Parece un útero gravídico, es globuloso a expensas de un útero gravídico. ¿Verdad? Al mirar nomás yo veo ya eso. Entonces siempre, por eso, yo estoy haciendo ahí endoscopía nomás. Y ahí ya puedo observar. ¿Sí? Ahí yo digo, ah, no está grávida, ¿qué probablemente es? Puede ser un mioma, una adenomiosis. Evaluar si el sangrado es de origen vulvar, vaginal, cervical, uterino, rectal o uretral. Ya me pasó de todo. Una vez vino una paciente por sangrado. La paciente era una paciente de 45 años que refería, ella venía allá y decía, yo tengo mioma y vengo para que me apliquen algo para que pare mi sangrado. ¿Qué harían ustedes con esta paciente? 45 años y le dice, tengo mioma, estoy sangrando mucho, quiero que me apliquen algo. Me olvidé, no traje mi ecografía, pero sí tengo mioma. Del tamaño de una naranja, así mismo me dijo la paciente, del tamaño de una naranja es mi mioma. Súper normal, ¿no? Se voy a sospechar de un aborto. ¿Cómo entonces qué harías? Para ver si, para diferenciar si es un aborto o si es un mioma.
Porque ya te aseguraste. Pero antes, estamos en examen físico. ¿Qué haríamos? Especuloscopía, excelente. Siempre, 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 el que no mete la mano, mete la pata. Esta paciente en realidad tenía vergüenza de lo que le pasó. ¿Sí? Yo cuando le digo, te voy a examinar, ella me dijo, no, ¿por qué me vas a examinar? Ya te dije que tengo mioma. Y le digo, no, yo no te puedo aplicar nada si yo no te examino. Cuando le examino a la paciente, después de mucha insistencia, la paciente tenía un sangrado que era como una canilla abierta. ¿De dónde venía? Pared vaginal. Y ahí le pregunto, ¿qué pasó? Y ella me refiere que tuvo relaciones sexuales antes de venir al hospital. Un desgarro postcoital. Imagínense si yo agarraba a la paciente y le decía, señora, te voy a aplicar y andate. Se iba a la calle y se moría. Porque tenía mucho sangrado. Por eso, siempre hay que evaluar. ¿Ese sangrado está viniendo luego del útero o está viniendo de otro lado? En este caso venía de pared vaginal. Le suturamos y le solucionamos su problema. ¿Verdad? Después nos enteramos que había sido, no era el marido lo que estaba la noche con ella. Después vino el marido, ella también ahí de paso en el hospital. ¿Qué le pasó a mi señora? Me dijo el marido. Podría. Por eso tenemos nosotros los médicos el secreto. Gente, siempre entren en confianza con la paciente. Siempre, eso es lo fundamental. ¿Sí? ¿Y ahí se cuenta o no se cuenta? No, nosotros tenemos nuestros secretos médicos. No podemos. Lo mejor que le pueden hacer es decirle, acá vamos a hacerle un procedimiento. Y ahí tuvo el marido, yo me dijo, cierto, ella tenía lo mioma, me dijo el marido. Y ahí yo no le dije nada, ¿verdad? Sí, le dije no, ya, ¿verdad? Se quedó como que el procedimiento fue por culpa de su mioma. En fin. Voy a hacer una violación también para el mismo caso, ¿no? Voy a hacer una violación para el mismo Claro, caso. también, una violación también. En ese caso, por ejemplo, obviamente ahí ya me voy a la parte legal, médico legal, ¿verdad? Puede ser. Hay que describir al tracto vaginal, tamaño y contorno uterino o útero agrandado. Para eso yo tengo que hacer mi tacto bimanual. Recuérdense que el tacto bimanual me sirve justamente para ver cómo está ese útero, la posición del útero y el tamaño del útero. Aparte que yo voy a valorar también los anexos. ¿Está bien? Cuando el útero está aumentado de tamaño, generalmente yo voy a describir ese útero aumentado de tamaño comparando como un embarazo. Por ejemplo, está aumentado de tamaño como de 12 semanas de gestación. Está aumentado de tamaño como 8 semanas. Entonces así me voy comparando. ¿Sí? La movilidad uterina. Voy a hacerle Frenkel y voy a ver si se mueve o no. Obviamente cuando no hay movilidad voy a pensar en malignidad. ¿Sí? Útero aumentado de tamaño globuloso blando podría estar en contexto con una adenomiosis, por ejemplo. El útero miomatoso es un útero más duro, más elástico. ¿Sí? Y describir la cantidad de sangrado que proviene a través del orificio cervical externo, ¿sí? Porque es lo que yo voy a ver a través de la especuloscopía, que el sangrado viene a través del orificio cervical externo. Bueno, entonces, vamos a hablar primeramente de lo que más hay, miomas, ¿sí? También conocidos como leiomiomas o fibromas, son tumores benignos derivados del músculo liso de la pared uterina. Son tumores benignos más frecuentes del aparato genital femenino y la causa más frecuente de cirugía ginecológica. ¿Sí?
este mioma que hace poco sacamos en el hospital. Un útero, en este caso un útero que no tiene un mioma nomás, varios. Entonces cuando hay varios miomas, definimos como una miomatosis uterina. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores protectores? Se dice que el embarazo es un factor protector debido a la remodelación uterina que ocurre en el posparto, por eso es más frecuente. Cuanto menos paridad, más frecuente los casos de mioma. ¿Sí? El tabaquismo acá, en obstetricia se acuerdan que en el tabaquismo habla nuestro biliano, acá el tabaquismo es un factor protector. Se habla que altera el metabolismo del estrógeno, disminuyendo los niveles de estrógenos activos. Recuérdense que el estrógeno activo es justamente nuestro estradiol. La menopausia, la falta de estrógenos circulantes, también reduciría el tamaño del endomioma y podría proteger contra la progresión de eso. Por eso es que cuando una paciente está medio cerca de la menopausia, nosotros le decimos, podemos hacer un tratamiento médico hasta que llegues a la menopausia, porque posterior a eso, generalmente estos miomas degeneran. Ahora, si viene una paciente de 60 años que te dice, hace 15 años no estoy menstruando y viene con una ecografía que habla de un mioma uterino, lo más probable es que no se trate de un mioma, que sea algo maligno. ¿Sí? Útero aumentado de tamaño en pacientes postmenopáusicas siempre va a ser algo malo. El primero. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Asociación entre la edad y el riesgo de fibromas puede ser atribuida al mayor tiempo de exposición a estrógenos. Por eso, cuanto más temprano esta paciente tiene su menarca, más expuesta va a estar esta paciente a los estrógenos. Entonces, menarquia precoz es un factor de riesgo. ¿Sí? Mujeres obesas. ¿Qué tienen las mujeres obesas? Grasa. ¿Qué hay en el tejido adiposo? Materia prima para la producción ¿de qué? De andrógenos. Y los andrógenos en la periferia se convierten, porque recuérdense que en el tejido adiposo, músculo, hígado, casi todo, hay la enzima aromatasa. ¿Sí? Y la enzima aromatasa convierte justamente a estos andrógenos en estrógenos. Y el peor de todos, la estrona, que nos sirve como un estrógeno funcional, pero sirve para estas cosas. ¿Sí? Entonces, para la producción de pacientes obesas, sí pueden tener miomas. También pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Recuérdense que estas pacientes tienen anovulación crónica y tienen alto valor de estrógeno. ¿Sí? Entonces, también son pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, acá otro cuadro en donde se habla también de los factores de riesgo, por ejemplo, la raza afroamericana, edad. Recuérdense que la edad perimenopáusica es la preferida, ¿verdad? La obesidad, antecedentes familiares de primer grado, menarquia temprana, síndrome ovario poliquístico. Y algo que es medio incierto es el tema del anticonceptivo, ¿verdad? En algunos casos, incluso se da como tratamiento el anticonceptivo, pero es algo que no se sabe en cierto si es que favorece o no. Bueno, ¿cuál es la clasificación del mioma? Según el lugar en el cual esté el mioma, tenemos el subseroso, yéndonos de la cavidad abdominal hacia dentro del útero, tenemos el subseroso. Luego tengo el submucoso, el intramural, ¿sí?
Luego tengo el pediculado, por ejemplo, son estos que tienen pedículo. ¿Sí? Pueden ser miomas parásitos, de repente cuando se van lejos del útero, se van por el ligamento. Y pueden ser también cervicales. ¿Sí? Acá a nivel del cervix. Y como les dije, puede también estar a nivel del ligamento. ¿Cuáles van a ser los síntomas de cada uno de estos miomas? Este que está dentro de la cavidad, el submucoso, ¿está en contacto con qué? Con el endometrio. Nuestro endometrio es lo que sangra. Entonces, ¿qué síntoma va a tener esta paciente? Sangrado. Este es el mioma sangrante. ¿Sí? Este que está acá por el miometrio, el intramural. ¿Qué síntoma le va a dar a la paciente? Dolor. Y el subseroso, el que está acá hacia la cavidad, está saliendo hacia la cavidad. ¿Qué tenemos? Ese es el asintomático, el que puede tener sintomatología si es que comprime a órganos vecinos, ¿sí? El más bonito entre todos. Solamente que esta es la clasificación más utilizada según la anatomía, pero hoy en día la clasificación que se utiliza para informar al mioma es la clasificación de FIGO. Acá otra imagen donde ven los ulcerosos, submucosos, intramurales, intracavitarios. Esta es la clasificación de FIGO. ¿Sí? Acá tenemos, como pueden ver, la clasificación anatómica, ¿verdad? Submucosos, intramurales y subserosos. Solamente que, por ejemplo, dentro del submucoso tengo el tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Dependiendo si está en contacto o no con el endometrio. Acá, por ejemplo, ven este que está bien acá, que está en contacto totalmente con en la cavidad uterina. Ese sería el tipo 0, completamente en la cavidad endometrial. Y es resecable por resectoscopía. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo voy a sacar este mioma? Pero está cerrado tu cuello. Hay un procedimiento en ginecología que se llama histeroscopía, ¿sí? Que es la misma cosa que una endoscopía, solamente que por abajo, ¿sí? Se introduce una camarita a través del cervix dentro de la cavidad, observo lo que hay en la cavidad y si es un mioma de este tipo, ¡tas!, corto y saco. ¿Sí? Histeroscopía. Por eso habla de que el tipo 0 es resecable por resectoscopía. Resectoscopía es justamente el instrumental que tiene el histeroscopio para sacar. ¿Sí? En el tipo 1 Y nada más que sacar, cauteriza. se saca porque es pediculado. Vos torces y sale. Se coagula solo. Tiene sus criterios. Ahora tiene que medir menos de 6 centímetros, todo eso para hacer por histeroscopio. Luego tengo el tipo 1, que tiene menos del 50% de su volumen en la pared uterina y es también todavía resecable por resectoscopía en manos entrenadas. Sería una parte está hacia el endometrio, pero una parte está en la cavidad, o sea, pegado por
el miometrio. Es mucho más difícil de sacar, pero como les dije, en manos entrenadas sí se puede sacar. Y en el tipo 2, más del 50% está hacia el miometrio. Entonces, este por ejemplo ya no se puede sacar por histeroscopía. Dentro de los intramurales tenemos el tipo 3 y el tipo 4. En el tipo 3 contacta con el endometrio, pero está 100% intramural. Y el tipo 4 no contacta con cavidad endometrial, es puramente intramural. Dentro de los subserosos tenemos el tipo 5, el tipo 6 y el tipo 7. El tipo 5 es subseroso con más del 50% intramural, o sea, va saliendo, ¿se dan cuenta? De la cavidad endometrial va saliendo hacia afuera, ¿sí? En el tipo 6, subseroso con menos del 50% intramural, y en el tipo 7, subseroso pedungulado. El tipo 8 son los cervicales, los parasitarios, etc. ¿Sí? Este, por ejemplo, este que está acá, ¿qué tipo sería? Intramural. Está totalmente intramural. En este caso va a ser el tipo 4. ¿Sí? No contacta con la cavidad endometrial. ¿Sí? Y este que está acá, este que sería, acá está cervix. Tipo 8 sería un mioma cervical. ¿Sí? Estos miomas se pueden degenerar. ¿Sí? El proceso en el cual el tejido muscular normal del mioma presenta necrosis secundaria a isquemia y es sustituido por elementos degenerativos. Y esto, por ejemplo, se utiliza para algunos tratamientos en cuando la paciente no se puede, por ejemplo, operar por A o B motivo. Entonces, ¿qué se hace? La embolización de las arterias uterinas. Se embolizan las arterias uterinas. Entonces, como ese mioma no tiene más irrigación, ¿qué pasa a él? Se degenera y puede sufrir degeneración hialina, roja, grasa calcificada e incluso una degeneración atrófica. La degeneración roja es la que se observa con más frecuencia en el embarazo. Anoten eso. ¿Sí? Roja es en el embarazo. ¿Sí? Se degenera, ¿por qué? Por la acción justamente de las hormonas del embarazo, principalmente la progesterona. ¿En quiénes yo puedo sospechar algo malo? Un sarcoma, por ejemplo. En las pacientes que todavía no tuvieron menstruación, o sea, en las premenárquicas, también en las pacientes que ya tuvieron su menopausia, o sea, posmenopáusicas, y en aquellas que de repente tenían un mioma chiquitito y después de la menopausia empezaron a crecer, ¿sí? O de repente aquella paciente que viene, tiene un mioma de 8 centímetros, por ejemplo, y en un mes retorna y ya duplicó, ya no mide 8 centímetros, ya mide 16 centímetros el mioma. Crece muy rápidamente. En esos casos siempre hay que sospechar de un sarcoma. ¿Cómo va a venir la paciente? El principal síntoma va a ser la hipermenorrea. ¿Cómo se presentaba la hipermenorrea? Era un sangrado aumentado en cantidad y duración. O sea, en duración. En duración. O sea, aquella paciente que en vez de menstruar 3 días, menstrua 7 días. Puede tener síntomas compresivos en los casos de los miomas subserosos, puede presentar anemia en el caso de los miomas submucosos, puede presentar dolor pélvico, si es que se embaraza puede tener distocia fetal y también puede sufrir abortos. ¿Sí? En el examen físico puedo palpar en el tacto un útero aumentado de tamaño o puedo incluso palpar la irregularidad del útero. ¿Sí? Se caracterizan en desplazarse junto con la movilización del útero. Por su parte, los tumores anexiales se mueven separadamente del útero, por eso yo puedo diferenciar si se trata de un mioma o un quiste
ovario, por ejemplo. ¿Sí? El diagnóstico de sospecha se complementa con la ecografía ginecológica transvaginal dependiendo del tamaño. Si es un mioma muy grande, generalmente se prefiere una ginecológica abdominal. ¿Sí? El tratamiento depende de muchos factores, por ejemplo, del tipo y severidad de los síntomas. Si es una paciente asintomática que tiene 49 años, ¿para qué le voy a tratar? Va a llegar a la menopausia y va a desaparecer. Del tamaño del mioma. ¿Vieron esa paciente que le mostré la foto? Se notaba que su abdomen estaba globuloso, ¿verdad? Entonces, obvio, a esa paciente tengo que operarla. Depende de la localización del mioma. El submucoso, por ejemplo, si es que le lleva la anemia a la paciente, obvio, tengo que sacar, tengo que tratar. De la edad de la paciente, ¿sí? Si es una paciente joven que tiene deseos genésicos, por ejemplo, y la historia obstétrica y planes reproductivos. Si la paciente viene por dolor, no le den Sertal, no le den Buscopan, no le va a hacer nada. ¿Qué es lo que le tiene que dar? AINES. Y el principal de todos, ácido mefenámico. ¿Sí? Buscapina, ¿qué? No le va a hacer nada a la paciente. Para resolver un poco o parar un poco el sangrado, puedo darle un análogo de la GnRH. Recuérdense que la GnRH es una hormona que se libera en el hipotálamo para la producción en la hipófisis anterior de FSH y LH. Recuérdense que la FSH y la LH son muy importantes para justamente la producción de estrógenos, ¿sí? Entonces, si yo le doy análogos de la GnRH, ¿qué estoy haciendo? Una inhibición de la secreción de LH y FSH. ¿Para qué? Para que haga un hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, esta paciente no produzca estrógenos. ¿Sí? Ahí yo no tengo, entonces la paciente puede parar de sangrar. ¿Cuál es el inconveniente de este medicamento? Caro, muy caro. ¿Sí? Se indica como tratamiento solamente a corto plazo. Por el ejemplo que les di, tiene una paciente que está sangrando y yo quiero hacerle todos sus estudios para ver realmente si es un mioma, el tipo de mioma, quiero completarle sus estudios para su cirugía y no quiero más que la paciente sangre porque de lo contrario va a quedarse anémica. En ese caso le doy, ¿sí? ¿Disminuye el tamaño del mioma? Sí, disminuye, pero una vez que pasa el efecto del medicamento vuelve al tamaño original otra vez el mioma. O sea, es muy transitorio su acción. La leuprorelina también es un medicamento que se puede utilizar, que también tiene un alto costo. Hay un medicamento parecido, su nombre comercial de la leuprorelina es Leuprolide. ¿Sí? Y hay un medicamento parecido que se llama Ulipristal, que también se utilizaba antiguamente como anticonceptivo de emergencia y se vio también que puede tener efecto benéfico en los miomas, pero también es un tratamiento transitorio. El danazol, que es un medicamento que se usa mucho en tratamiento con pacientes que tuvieron cáncer, por ejemplo, lo que hace es la inhibición de la secreción hipofisiaria de gonadotrofinas e inhibición directa del crecimiento endometrial, junto con la inhibición de enzimas ováricas que participan en la síntesis de síntesis de estrógenos, por ejemplo, los andrógenos, ¿verdad? Entonces también logra un buen control de la anemia, sin embargo no ha evidenciado que mejore el tamaño del mioma. ¿Cuáles son los efectos adversos? Aumento de peso, alteración de las enzimas hepáticas, disminución del volumen mamario, acné, hirsutismo, bochornos, cambios de ánimo e incluso depresión. Horribles son las consecuencias que produce. Por eso es que no usamos tanto. Y los anticonceptivos. Famosos que ya escucharon hablar que el ginecólogo le da anticonceptivo a una paciente que está con mioma, ¿verdad?
pero nada más me sirve para utilizar como mecanismo para disminuir el sangrado. Solamente para eso. Porque efecto en sí benéfico no se comprobó que disminuye el tamaño del útero. Pero por lo menos la paciente no se va a embarazar también, ¿verdad? No se va a embarazar y no sirve en el momento en que yo digo, bueno, es una paciente que se va a operar y está con ya le hice transfusión de sangre y no quiero más que pierda esa sangre que ya le puse, entonces le doy anticonceptivos para que el endometrio se pueda atrofiar y yo le preparo mientras eso para su cirugía, le hago su chequeo clínico y todo lo demás. Para eso me sirve el anticonceptivo. ¿En qué caso voy a hacer cirugía en un mioma? Cuando el mioma es mayor de 6 centímetros, cuando tiene un tamaño uterino total mayor a 12 centímetros, cuando hay miomas sintomáticos, por ejemplo la anemia, síntomas compresivos, infertilidad, dolor inhabilitante, sospecha de malignidad. Yo sospecho creció muy rápido, entonces tengo que operar para ver si no es un sarcoma. Diagnóstico diferencial de tumor pélvico o anexial. Hace poco tuvimos una paciente que en todas sus ecografías hablaba de un mioma, de un quiste ovárico. Y se entró y se encontró que en realidad era un mioma, porque era muy grande el mioma. Entonces se pensaba al principio que era un quiste, en realidad un tumor anexial. Se pensaba que era un tumor anexial y en realidad era un mioma. Las miomectomías. Existe la manera en la cual nosotros no sacamos el útero, solo sacamos el mioma. A eso nosotros le llamamos de miomectomía. Y puede ser a través de la histeroscopía en los casos de miomas submucosos, ¿verdad? FIGO 0 y FIGO 1, menos el FIGO tipo 2. Puede ser a través de la laparoscopía, ¿sí? Biolaparoscopía se puede hacer también cuando de repente el mioma es subseroso, ¿sí? Y también puede ser por cirugía abierta, o sea, a través de una laparotomía. Se va sacando todos los miomas que hay. El que es más difícil de sacar a través de la laparotomía es justamente el intramural, que es totalmente intramural, porque en ese caso estoy sacando un pedazo ya del miometrio. Entonces es muy complicado. Doctora, la paciente que tiene el síndrome de ovario poliquístico, que se trata de muchos años y después tener problemas para embarazarse. Síndrome ovario poliquístico. En realidad el síndrome de ovario poliquístico en sí le va a dificultar embarazarse, porque recordate que el síndrome ovario poliquístico le da es una paciente anovulatórica, ya no ovula. Entonces sí o sí va a tener dificultad en embarazarse. Y va a tener una segunda también. Depende de cómo esté. Eso va a ser justamente la próxima clase. Sí, creo que es eso, si no me equivoco. Hiperandrogenismo y síndrome ovario poliquístico. Acá está una paciente. ¿Vieron la paciente que al principio les mostré? El abdomen así bien globuloso. Este es un mioma. Este primero. Este es un mioma, como pueden ver. Este es el útero. Este que está acá. Este que está acá al lado es el mioma. Es un mioma subseroso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ella? De la paciente que les mostré. ¿Verdad? ¿Vieron cómo está su abdomen? Se le hizo su histerectomía. Esto fue su mioma. Se le hizo una histerectomía subtotal. Cuando yo digo subtotal, ¿qué se le sacó? Subtotal se le sacó el cuerpo, no se le sacó el cuello. En el total se saca como en esta paciente. Esta es una histerectomía. Esta es una histerectomía total. Se le sacó cuerpo, istmo, cuello. Ya este es una subtotal porque solamente se sacó el
cuerpo y se preservó. ¿Por qué esa diferencia generalmente en la edad? Pacientes menores a 45 años, subtotal. Pacientes mayores a 45 años, total. ¿Sí? Y me van a decir por qué. Por cuestiones de actividad sexual nada más. ¿Sí? Solo por eso. Doctora, cuando se hace la histerectomía total, se refiere a casos, por ejemplo, de la resolución, En la lubrificación sí va a tener un poco. En la total. ¿y qué más? Solo. No va a tener más útero nomás. Después el resto, porque recordate que siempre se le preserva, cuando estamos hablando de histerectomía, no estamos hablando de los anexos. No sean oncólogos, por favor. Los oncólogos sacan todo. Hacen histerectomía total con anexectomía bilateral. Y solo nosotros los ginecólogos sabemos la importancia del ovario en la mujer. Súper importante. ¿Por qué la elección de deixar el pelo? Para lubrificación. Solo. Pero no significa que, o sea, no significa que la mujer no pueda tener relaciones. Solamente que va a tener más dificultad en la lubrificación. Solamente eso. Se supone que de La los libido, todo se va a quedar. de los 45 Sí. fazer falta sacar. Este es otro mioma. Miren el tamaño. Acá está, miren, acá está la trompa, acá está el ovario, ¿sí? Y acá está cómo se quedó la paciente posterior a su cirugía. Plano su abdomen. Claro, después de la cirugía. Bueno, esa es con respecto a mioma. Ahora, adenomiosis. Adenomiosis es algo que siempre la gente tiene dificultad en aprender. ¿Qué es la adenomiosis? Bueno, es la endometriosis del útero. La endometriosis es la proliferación anómala del endometrio. ¿Sí? El endometrio, recuérdense que es lo que se descama durante la menstruación. O sea, cada vez que la paciente menstrua, lo que va saliendo es endometrio. Imagínate que en vez de salir por abajo, salga un poquito de sangrado a través del ostium y salga hacia cavidad abdominal. Es ahí cuando justamente tenemos los casos de endometriosis. La teoría de la menstruación retrógrada. ¿Sí? Es lo que pasa generalmente en los casos de endometriosis. Y es más o menos lo que pasa también en la adenomiosis. Una de las características de este trastorno es un útero aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque el endometrio se va y se implanta en el miometrio. Entonces crece en tamaño. ¿Sí? Causada por restos ectópicos de endometrio, glándulas y estromas situados en plano profundo dentro del miometrio. Puede encontrarse de forma difusa y puede encontrarse de forma focal, o sea, en un lugar. Es así como vemos, ¿verdad? Acá está el miometrio en sí y dentro del miometrio observamos tejido endometrial. Nosotros vemos la adenomiosis, agrandamiento general del útero, rara vez excede el tamaño correspondiente a un embarazo de 12 semanas. El contorno es superficial, es uniforme y es regular, no es como el mioma que tiene todo, que hay varios miomas, ¿verdad? Todo irregular. Pero es un útero, no es un útero duro elástico, es un útero blando, ¿sí? Y un color rojizo del miometrio. Por lo general, a simple vista, la superficie del corte del útero tiene aspecto esponjoso con áreas focales de hemorragia. Así es más o menos en la anatomía patológica como ven. Parece una esponja, ¿verdad? Y estos rojitos que están acá justamente son lo que serían las áreas difusas de endometrio. Los focos ectópicos de glándulas y estromas identificados en el miometrio en caso de adenomiosis provienen de la capa basal del endometrio. Las células en dicha capa basal no experimentan los cambios proliferativos y secretorios típicos durante el ciclo menstrual,
razón por la cual la hemorragia es en el interior de tales focos es mínima. El endometrio, ¿se acuerdan que proliferaba, secretaba y se descamaba? ¿Sí? Imagínense que dentro del útero eso ocurra. ¿Qué va a tener esta paciente? Aparte del sangrado, ¿qué va a tener? Mucho dolor. Dolor, dolor y dolor. Dismenorrea. Y ese dolor va a estar justamente relacionado con el ciclo. ¿Sí? Ya, cada vez que menstruo me duele mucho. La génesis de la adenomiosis entonces describe una invaginación de la capa basal del endometrio al interior del miometrio, es una de las teorías, y la otra teoría es justamente lo que les decía de la menstruación retrógrada. La frontera entre el endometrio y el miometrio tiene particularidad, como ocurre en muchas de las interfaces mucosas musculares, de que no posee una capa submucosa intermedia, entonces fácilmente el endometrio puede pasar al miometrio. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, una de las teorías es justamente que esa capa límite entre el miometrio y el endometrio esté debilitada y eso facilite justamente el paso de las células endometriales al miometrio, ¿sí? Y es posible que los estrógenos y la progesterona intervengan en el desarrollo y la perpetuación de esta anomalía, de esa debilidad. Otra teoría justamente es de la metaplasia del tejido pluripotencial de los conductos de Müller, ¿verdad? Porque se quedan, ustedes saben que existen las células pluripotenciales y estas pueden transformarse muy fácilmente también en endometrio. Esa es otra teoría también. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pacientes que tuvieron cirugías uterinas, pacientes que tuvieron múltiples partos, incluso una cesárea, un legrado, edad entre 40 y 50 años. La paridad y la edad son notables factores de riesgo para desarrollar la adenomiosis. ¿Por qué? Porque en pacientes jóvenes no se ve la adenomiosis y también en pacientes que no tienen hijos. ¿Sí? 90% de los casos se localizan en mujeres con varios embarazos. El 80% ocurre en aquellas entre 40 y 59 años y también en mujeres que utilizan el tamoxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, que se usa mucho en pacientes con cáncer de mama. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como les dije, la adenomiosis es una endometriosis del útero. Entonces, pacientes que tienen endometriosis tienen predisposición a también tener adenomiosis. Abortos provocados, traumatismos del útero posterior a partos y el hiperestrogenismo que está presente principalmente en pacientes obesas, con síndrome ovario poliquístico, pacientes perimenopáusicas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, la menorragia, sangrado, la dismenorrea, dolor durante la menstruación y también la dispareunia. ¿Qué era la dispareunia? Dolor durante las relaciones sexuales. Este sería la adenomiosis difusa y esto sería la adenomiosis focal que está localizada solamente en un lugar. Existe también algo que se llama adenomioma, que sería un único tumor que tiene endometriosis dentro del útero. Dentro de la adenomiosis difusa encontramos una pared miometrial anterior o posterior más gruesa que su contraparte, heterogenicidad en la contextura del miometrio, pequeños quistes miometriales hipoecoicos que representan glándulas quísticas dentro de focos endometriales tópicos, proyecciones estriadas que van del endometrio al miometrio y ecos endometriales indefinidos. Así es más o menos como se ve. ¿Ven esta parte rojita que justamente es lo que le puso el Doppler? Esos justamente son los adenomiomas difusos. ¿Sí? Este es el útero. Todo esto es útero. Esto es útero. Y esto que está acá es el endometrio. ¿Sí? Esto es una ecografía transvaginal.
acá otra imagen de la adenomiosis para que puedan ver. Este es una adenomiosis focal. La forma de nódulos hipoecoicos circunscritos que a veces se diferencian de los leiomiomas por sus bordes indefinidos, su forma elíptica y no globulosa, efecto mínimo de masa compresiva en los tejidos vecinos, no hay calcificaciones como de repente se puede observar en el mioma y presencia de quistes anecoicos de diámetro variable. ¿Cuál es el objetivo principal en el tratamiento médico? Uno, la paciente tiene dolor y otro, sangrado. Entonces eso es lo que yo tengo como objetivo hoy día. Entonces, ¿qué le voy a dar para su dolor? Ácido mefenámico, AINES, ¿sí? Y para su sangrado, bueno, lo primero que tengo que hacer es puedo darle anticonceptivos. Recuerden que los anticonceptivos atrofian el endometrio. Entonces, si atrofian el endometrio, van a atrofiar también donde esté anómalamente, ¿verdad? O puedo darle incluso progestágeno solo, como el Dienogest, que es el medicamento de elección hoy en día. También puedo ponerle diumirena. Recuérdense que el diumirena tiene progestágeno solo, tiene levonorgestrel. Entonces también de repente en aquellas pacientes que no quiero operarle, puedo darle como medicamento de elección. Y si es que a pesar de ese tratamiento no logro, o la paciente no quiere más saber nada, quiere un tratamiento definitivo, ya tiene paridad satisfecha, no quiere saber nada, bueno, ahí sí le vamos a tener que hacer la histerectomía. Bueno, pólipo endocervical, pólipos. ¿Ven? Esto que está acá, este es un pólipo endocervical. Y hay que diferenciar el pólipo endocervical del pólipo endometrial. ¿Qué síntoma va a tener esta paciente? Está en el cuello. Sangrado y sinusorragia. Claro, tiene relaciones, eso va a tocar ahí, va a sangrar. Sí, siempre patología del cuello. Hay que diferenciar lo que es pólipo endometrial de lo que es pólipo endocervical. Ese que vimos es el pólipo endocervical. El pólipo endometrial es más bien una proyección del endometrio, ¿sí? Entonces, es así más o menos que se ve. Esto es el histeroscopio. ¿Ven? Esta es la histeroscopía. Entonces yo veo a través de la histeroscopía el pólipo endometrial y le reseco. Generalmente es causado por una hiperplasia endometrial. Entonces se saca y se soluciona el problema. Ya el pólipo endocervical está originado por el epitelio endocervical en sí luego. Tiene un aspecto digitiforme que protruye a través del óseo. Habitualmente son redondeados, elongados, único y de no más de 2 a 3 centímetros de diámetro. Tiene mayor incidencia entre los 40 a 60 años y de la mayoría de las veces son asintomáticos. ¿Por qué? Porque sangran. Así es como se ve. ¿Ven? El coagulito y el pólipo. ¿Sí? ¿Cómo voy a solucionar el problema de esta paciente? Agarrar y quitar, ¿verdad? ¿Cómo quito? Fácil, gente, ustedes pueden hacerlo. Agarrás, pones el espéculo, observas y lo que se hace es torcer ese pólipo. ¿Con qué? Con una pinza Forster. ¿Sabe cuál es la pinza Forster? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama comúnmente? No, ¿cómo nosotros le llamamos? No se le llama pinza Forster, nunca. Pinza aro. Pinza aro es. Esta es. Entonces, ¿qué yo agarro y hago? Agarro
pinzo y empiezo a girar la pinza. Giro, 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 giro y te sale solito. No le enseñaré para mucho. No, muchas veces el cuello tiene muy poca no tiene tantas terminaciones nerviosas. Le va a molestar, pero dolor no va a sentir. Le va a molestar, obviamente. Pero no es necesario hacer bajo anestesia. Y ahí que todo dice que no querías hacer nada. No, si justamente le torciste, ¿para qué? Para que pueda necrosar su base y para el sangrado. Fácil, por eso ustedes pueden hacer. Muy fácilmente. Bueno, para terminar ya, tienen que tener en cuenta que cuando una paciente viene con metrorragia, ¿qué era? Metrorragia era el sangrado no cíclico, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta que puede ser un embarazo, puede ser una infección, por ejemplo una cervicitis, sí, la paciente puede sangrar por culpa de una cervicitis, por eso es que tengo que de repente poner el espéculo para ver de dónde viene ese sangrado. Puede ser por una neoplasia, benigna o maligna del cuello. Vieron como ese tumorcito chiquitito que está ahí en el cuello puede causar mucho sangrado. Y puede ser también disfuncional. Y ahí dentro de ese disfuncional está justamente nuestros sangrados uterinos no estructurales. El sangrado uterino disfuncional, ¿sí? ¿Qué es el sangrado uterino disfuncional? Es la presencia de estimulación estrogénica mantenida sin la contraposición de progesterona que genera un crecimiento constante del endometrio. El estrógeno. ¿Qué hacía el estrógeno en la paciente? ¿Qué hacía en el endometrio? Proliferación. Entonces, imagínense que la paciente tenga un hiperestrogenismo. La paciente obesa con síndrome ovario poliquístico, la paciente perimenopáusica, tiene altos niveles de estrógeno. Entonces, estimula la proliferación y ese endometrio crece, hasta que llega un punto, como no hay progesterona, como esta paciente no ovula, no hay progesterona, ese endometrio no secreta. Recuérdense que un paso previo a la menstruación es que el endometrio tiene que secretar, ¿sí? Luego, cuando termina la estimulación de la progesterona, la paciente tiene su sangrado menstrual. Como no hay progesterona, este endometrio solamente prolifera y se engruesa. Se queda grueso, hasta que llega un punto que dice, ya está demasiado grueso, acá estamos mucho endometrio acá. Entonces, sangra la paciente, ¿sí? Y es un sangrado en gran cantidad, ¿sí? El endometrio se engruesa, aumenta su vascularización y se queda frágil. Se concentran las glándulas sin estroma suficiente, glándulas vacías en su interior, y se produce sangramiento irregular y multifocal. ¿Qué voy a hacer con esta paciente? La primera cosa, gente, si el endometrio está engrosado, ¿qué tengo que hacer? Hacer que salga todo ese endometrio. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Un legrado, una MEU, ¿sí? Y eso que saco con el AMEU voy a biopsiar. ¿Qué es lo que va a venirme como resultado? Que es un endometrio proliferativo por acción justamente de mi estrógeno. ¿Sí? ¿Qué sería AMEU? El AMEU es justamente el raspado, el curetaje, ¿sí? El AMEU es aspirado manual endouterino, es el que nosotros hacemos generalmente, ¿verdad? Esta metrorragia disfuncional es muy común en las mujeres con anovulación crónica, como por ejemplo las pacientes con SOP. ¿Qué voy a hacer en las pacientes con metrorragia disfuncional? Dijimos que tiene mucha actuación del estrógeno, pero el nivel de estrógeno no es tan alto, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a dar a esta paciente? Niveles altos de estrógeno. ¿Para qué? Para que pueda hacer un feedback positivo para que se pueda liberar
LH. Una vez que se libera LH, ¿qué va a ocurrir? Esta paciente va a ovular. Y una vez que ovula, va a quedarse el cuerpo lúteo, o sea, va a tener progesterona. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué puedo darle también? Puedo darle, en vez de darle estrógeno, le doy directamente progesterona. También va a atrofiar ese endometrio. ¿Sí? Pero ojo, gente, esto se da siempre en mujeres en edad fértil. Si estamos ahí en una paciente que está 50, 55 años, háganle nomás un legrado biopsia, ¿sí? Porque puede ser significativo de malignidad, ¿sí? Y es ISO.